Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues le llovió duro a Margarita Zavala, ya que Julieta Ramírez la desbarata en la comisión. La dejaron completamente casi llorando a la mismísima Margarita Zavala. Por otro lado, se vuelve loca la y si vuelve a hacer su espectáculo. Aparece Laura Zapata, así o más de miserable, increíble pero cierto. Y por otro lado, niegan a Sinaloa declaración de emergencia por sequía excepcional. Increíble pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, hasta por 5 minutos para presentar la posición de Acción Nacional en la agenda política. Se trata de soberanía, sí, y una y otra vez el grupo parlamentario del PAN y la oposición en general ha dicho estar en contra de cualquier intervención militar del exterior. Eso está muy sencillo, claro que estamos en contra. Bienvenidos, mi nombre es Valentín González. Pero la soberanía, decía, por cierto, un gran legislador, Manuel Herrera y Lazo, es la capacidad de un Estado para tomar decisiones políticas internas sin interferencia externa y sin estar sujeto a un poder superior. Eso es la soberanía. Y el problema es el debilitamiento de la soberanía en nuestro país, porque le hemos entregado al crimen organizado el Estado. Ese es el problema y eso va debilitando nuestra soberanía. La soberanía implica independencia del Estado respecto de los otros, de autodeterminación, tanto en lo interno como en lo externo. Y en lo interno, una y otra vez, nos vemos amenazados no por un país en el exterior, sino por no haber enfrentado el crimen organizado en su momento. Eso es la soberanía. La soberanía nos ayuda a enfrentar, a mirar de frente no solo a Estados Unidos, sino a cualquier país y cualquier grupo de países. Nosotros, si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior. Y se ve una y otra vez por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, y digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Queremos fuerza, pero lo que hemos hecho es debilitar la división de poderes. Y hoy hay un proceso electoral de un poder judicial al que le quitamos la independencia. Y eso debilita la institucionalidad de nuestro país, debilita nuestro México. Queremos fuerza y queremos igualdad, pero somos incapaces de fortalecer el combate al crimen organizado. Queremos fuerza y queremos igualdad frente a Estados Unidos, pero pueden reírse después de ver una y otra ley que restringe libertades. Claro que necesitamos soberanía, pero lo primero que tenemos que mostrarle al mundo entero es que sabemos cuidar las libertades y que tenemos un gobierno que las promueve y que las protege. No, en cambio, a través de iniciativas, una y otra vez, ya está, incluso a través de su propia actitud, restringe y debilita las libertades hasta llegar a momentos como ahora, en donde se va a discutir en un conversatorio la libertad de expresión. Y así como nos colocamos frente al mundo, lo que queremos frente a Estados Unidos y frente a cualquier país del mundo es fuerza, soberanía, pero lo que estamos entregando es debilidad institucional. Desde la oposición lucharemos por hacer soberano a nuestro México. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Julieta Ramírez? Quería hacerle una pregunta a la oradora. Pues ya terminó, pero tiene usted el uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario Morena. Adelante. La persona que me antecedió en el uso de la voz, la diputada Margarita Zavala, viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio, si resulta que Felipe Calderón
se coludió con el crimen organizado. ¿Y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel? ¿Por qué no va usted a hablar de soberanía cuando permitieron la entrada ilegal de armas, legalizándolas, que terminaron en manos del crimen organizado al que ustedes favorecían en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Por qué no habla entonces de eso usted? ¿Por qué no asume la responsabilidad, la colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados usted y su marido con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa? Ahora resulta que vienen aquí a querer dar clases, olvidándose de la memoria histórica. Realmente me parece cínico, lamentable, triste, pero por fortuna el pueblo no olvida. Y si a ustedes se les olvidó, a conveniencia, habrá millones de mexicanos allá afuera que se los recuerden. Y como mi pecho no es bodega, también aprovecho para comentar que, a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una relación con Estados Unidos de subordinación, sino de coordinación. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, la presidenta de la República, ante tumultos económicos, cuida a su pueblo, cuida la vivienda, cuida la economía, cuida los empleos, cosa muy distinta en pasadas administraciones. En realidad, la resurrección de Ernesto Zedillo como voceros del PRIAN, como vocero favorito ahora del PRIAN, demuestra, número uno, pues que a dónde tienen que ir a buscar sus nuevas vocerías. Ahí tienen su relevo generacional con Ernesto Zedillo, y además evidencia que están moralmente derrotados. A ver, Ernesto Zedillo fue el presidente de Malas Matanzas, de la represión, de Aguas Blancas, de Acteal, del Charco. Ernesto Zedillo fue el que ahora dice que no le gustó la reforma judicial, pero fue el que cerró la corte un mes y de un plumazo quitó a todos los ministros, eso sí, los mandó con una jugosa pensión vitalicia a su casa para que nadie dijera nada, y puso a los nuevos ministros a modo. Eso es lo que está terminando con la reforma judicial actual. Ernesto Zedillo, el que privatizó los ferrocarriles y que luego se fue a trabajar a la empresa que benefició, ese es su estandarte moral. Ernesto Zedillo, el que además se asume hoy como el padre de la democracia por haber permitido que el gerente... Un momento, senadora Ramírez, ¿con qué objeto, senadora Verónica Camaño Farján? Permite, a través de su conducto, presidente, preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. Es improcedente, porque tiene que ser de un grupo parlamentario diferente. Qué lástima. Tenía Sí, muchas senadora, cosas que preguntarle. diputada Gracias. Lilia Aguilar, permítame. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Igualmente, si me permite hacer una pregunta a la oradora, si la oradora... Senadora Julieta Ramírez, la diputada Lilia Aguilar quiere hacerle una pregunta. Si la acepta, tiene un minuto para hacer la pregunta, diputada Aguilar, y senadora Julieta Ramírez tiene 2 minutos para responder. No la interrumpiré, seguirá después corriendo su tiempo. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora. Como bien usted ha dicho, el nuevo vocero de la derecha, el relevo generacional, que es una gran analogía, es hoy de la derecha, es hoy Ernesto Zedillo, que se vuelve un poco incongruente porque, bueno, pues no solamente es el presidente de las matanzas, de la crisis económica y del relevo y del manotazo de haber quitado a la corte de la noche a la mañana, hoy viene a dolerse de manera absurda, pero la relación que tuvo Ernesto Zedillo fue de completo entreguismo a el gobierno de los Estados Unidos, igual que el de Felipe Calderón, que como usted recordará, senadora, en el 2010 permitió la entrada de tropas norteamericanas o de elementos norteamericanos, para no ponerlo muy dramático, a nuestro país, y que no solamente encabezó el Rápido y Furioso, sino que hoy se ha demostrado en los Estados Unidos que tiene vínculos con el narco. ¿Qué opinión le merece la participación de la diputada Margarita Zavala y qué congruencia hay en la derecha para hablar de las relaciones entre México y Estados Unidos en las que solamente tuvieron subordinación? Muchas gracias. Gracias, diputada. Me parece una respuesta acostumbrada al prianismo, que es el cinismo. Y justamente como usted comenta, diputada, el mandato de Ernesto Zedillo fue también el caldo de fermentación y donde se cultivó, se consolidó el amaciato entre el PAN y el PRI. Ernesto Zedillo
se asume él, según él, como el padre de la democracia por permitir la transición de los más de 70 años del priismo al panismo. Esa permisión que hizo Zedillo, pues solo es el respeto a la soberanía popular y al voto de la gente. Pero además en esa transición quedó evidenciada un contubernio y una subordinación, porque nada dice Ernesto Zedillo sobre lo que se le está acusando, que en realidad a partir del préstamo de millones de dólares que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que cede en cambio son dos cosas. Número uno, ¿qué quería el Fondo Monetario a cambio de hacer un préstamo de más de 50,000 millones de dólares? Pues que se abriera la industria al mercado, la industria nacional, es decir, que se remataran los bienes de la nación. Y en segundo lugar, terminó consolidando el amaciato entre el PAN y el PRI. Es ahí donde se hace el gran matrimonio tóxico que tienen el día de hoy. Y fue gracias a ese préstamo millonario que pudo después entonces cederle la presidencia a Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola. Ya concluyó mi tiempo de la pregunta, ¿cierto? Sí, continúe. Y al día de hoy seguimos debiendo esa deuda. Se pidió un préstamo de 50,000 millones de dólares y al día de hoy ya se han pagado 100 millones. 100,000 millones, es decir, el doble de lo que nos costó la deuda, y todavía queda por pagar otros 100,000 millones de puros intereses de la deuda. Y con esto Ernesto Zedillo nos endeudó a las siguientes 3 generaciones y supuestamente se podrá pagar hasta 2070. Sí, concluye, senadora Ramírez, por favor. De eso es lo que están orgullosos la derecha. Eso es lo único que les queda. Y finalmente lo que les queda es una derrota electoral, pero sobre todo una derrota moral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, ahí está prácticamente tremenda tunda se llevó la diputada Margarita Zavala, esposa de Borolas, y es que pues no tiene vergüenza después de haber metido a México en esta situación contra el crimen organizado, todo lo que se robó, todas las armas que permitió entrar, todo el crimen organizado que creció durante su gobierno. Pero pues bueno, ahí está el cinismo del panismo, ya que pues no tiene otra descripción prácticamente, y le termina dando una tunda contundente la mismísima Julieta Ramírez del partido de Morena. Y pues bueno, ya se imaginarán, pues Margarita Zavala tristemente se va casi al borde del llanto. Y por otro lado, mira nada más lo que pasó con Lili Telles al borde. Devuélvale a Noroña la corona, no sea rata. Devuélvale a Noroña la corona, no se robe la corona de Noroña, no sea ratera. Devuélvale a Noroña la corona, no se robe la corona. Empieza por de México, pero obedeces a otro patrón. ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Devuélvale a Noroña la corona. Devuélvale a Noroña la corona. Devuélvale a Noroña la corona. No se rata. Devuélvale a Noroña la corona. La capa y el cetro. Devuélvale al reyesuelo de ustedes narcopolíticos. Devuélvale la corona, el cetro y la capa. No sea ratera. Devuélvale al reyesuelo, la corona, la capa y el cetro. No sea ratera. Devuélvale a Noroña la corona del reyesuelo. Necesitamos que se retire este lado. Alex, por favor. Bueno, pues ahí está la mismísima Lili Telles haciendo pues prácticamente el ridículo solitadero que tanto le caracteriza. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? Y por otro lado, miren nada más lo que sale con Laura Zapata. Esto es increíble y miserable. Atípica TV, Morena, casos de la vida real. Bueno, y desde el programa antepasado decimos Morena, casos de la vida y de la muerte real, aunque usted no lo crea. Y bueno, pues este martes, como siempre, tenemos muy malas noticias fuertes del desequilibrio que estamos sufriendo en nuestro país por la seguridad. Pero bueno, esta tarde le quiero dar la bienvenida a mi queridísimo Carlos Ramos. ¿Cómo estás, querido? Bien, no puedo decir consternado,
pero sí puedo decir impactado, preocupado. Porque ya nos estamos acostumbrando, ¿no, Carlos? No, yo no me estoy acostumbrando, pero habíamos preparado durante tampoco, varias horas este programa para hablar del accidente en Brooklyn, del navío Cuauhtémoc. Seguimos todavía en las notas, en la información, en los comunicados, cuando nos enteramos que hoy a las 7:13 de la mañana, un doble asesinato a la gente más cercana de la jefa de gobierno Clara Burgada. Y déjame adelantar y decir algo, Lau, antes de saludar al doctor por favor, Eduardo Sadot, pero ¿cómo cobran más peso las declaraciones y señalamientos en campaña de la oposición? Lo que decían, lo que anticipaban, lo que cuestionaban, se está cumpliendo. Y la gente decía, no es cierto. Clara Burgada, por su parte, y Claudia Sheinbaum en la suya, en los diferentes eventos de campaña, decían que la oposición eran los mentirosos, los corruptos, los ladrones, todo es culpa de Calderón, todo es culpa de... ¿Y ahora? Está tremendo, ¿no? Lo de hoy en la mañana, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A Calderón? No, pues ¿A Peña Nieto? No, pues ¿A quién? No. Es que no se hacen responsables de nada. Y no Carlos. pueden decir que fue la administración pasada porque fue de López Obrador, pero mira, me da muchísima pena de verdad lo sucedido, pero yo creo definitivamente que este es el resultado de abrazos no balazos, porque desafortunadamente ya los balazos pues les están tocando a ellos. Y los abrazos se los han de estar dando pues los cómplices de los que asesinaron. Bueno, increíble prácticamente lo que dice estos miserables inverosímil, Laura Zapata, increíble, pero pues ahí está. Esto es prácticamente lo que es el panismo. Ustedes que tienen al respecto de esto, dejen ahí su comentario acerca de esto. Vaya, miserable la misma Laura Zapata. Y pues bueno, por otro lado, niegan a Sinaloa la declaratoria de emergencia por sequía excepcional. Prácticamente esto pasó allá veamos qué es lo que pasa en Sinaloa, ya que Rubén Moya está, pues según eso, preocupado, y esto prácticamente dice así: el gobierno de Sinaloa recibió una negativa de solicitud declaratoria de emergencia por la sequía en la entidad debido a la escasez de agua que afecta a los diferentes municipios. Como el gobernador Rubén Rocha apuntó que continuará existiendo las autoridades federales. El mandatario estatal explicó el argumento de discusión en la Protección Civil Federal y Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, que es un trámite que no se realizará, por los cuales se comprobó la solicitud presente en diciembre pasado, ya se replicó en abril. Rocha Moya, quien seguirá insistiendo en los procedimientos para que se revise la solicitud de las instancias federales que se hizo en tiempo informa. Sin embargo, detalló este tema que no era planeado para el presidente Claudia Sheinbaum. Durante su visita del 26 de mayo, debido a su presencia, será atender los proyectos estratégicos para la entidad, como lo del Infonavit. Por lo tanto, Feliciano Castro Meléndez, secretario de Gobierno, expulsó su continuidad de sus gestiones correspondientes ante la negativa declarada de Sinaloa como sequía nacional. Roy, titular de Protección Civil, informó que aunque de momento no tenían una respuesta positiva del gobernador, continuará con las gestiones y declaratorias de los accidentes de sequía en los 13 municipios. Pues ahí está prácticamente Rubén Moya, que le niegan la declaratoria de emergencia de la sequía. Ustedes que tienen al respecto de esto, tendrán o no la razón. Dejen su comentario, recuerden comentar y compartir para que más personas lo vean, y darle like a la página para que nos ayuden a llegar a los 10,000 seguidores. Así que pues bueno, amigos, a toda la audiencia, gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. No se olviden comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Hasta la próxima.